Well, hello there. Hoy vengo vestida de mitad Beetlejuice, mitad bruja. And it will be like that. Hi YouTube babies, como pudiste leer en el título, hoy voy a hacer los disfraces de la película The Black Swan. Y no sé si les pasa igual que a nosotras, pero siempre que termina Halloween empezamos a pensar en lo que nos queremos disfrazar el próximo año. Y esta vez no fue la excepción. Pero pensábamos que nos íbamos a disfrazar por separado porque siempre hacemos power duos. Pero más o menos en verano empezamos a planear y organizar de qué nos vamos a disfrazar. I know, es algo psycho, pero desde entonces empieza nuestro Halloween. Entonces yo propuse este disfraz. Lord no quería, sigue sin querer. Yo la convencí de que quisiera este disfraz. Ella quería algo más chistoso, algo por separado, maybe. Pero yo quería igual algo power duo y glam. Entonces se decidió cuando encontré este corset en el tianguis randomly, que me gustó para mi parte del disfraz porque yo voy a ser la White Swan. Nomás le faltaría ponerle copas y a lo mejor unos tirantes, pero basically va a estar fácil. Y a principios de octubre fui a Parisina a comprar los materiales que íbamos a necesitar, el tul y lo demás que ahorita vas a ver. Entonces, without further ado, espero disfrutes este Halloween special. Los materiales que voy a necesitar son tul blanco y negro para los tutús. Nosotras elegimos de este que viene dobladito. Es más o menos grueso, pero yo siento que este funciona bien para que tenga un efecto esponjado sin usar tantas capas. Compré 2 metros de cada uno y más o menos calculaba que quedaría de 2 capas. Y también compré tela negra tipo satín para el corset de mi hermana y ya fue todo porque mi corset ya lo tenía comprado. Comenzando por mi tutú, lo que hice fue cortar 2 rectángulos de largo de mi tela por 17.5 centímetros y 2 rectángulos de 35 por el largo del tul. Los uní encimando uno del otro. Como el tul viene doble, salieron 4 rectángulos. Entonces, en realidad son 2 capas de 2 rectángulos y así es como se ve cuando lo zurcí. Para zurcirlo, acuérdate que pon tu máquina en 0 de tensión y lo más largo de puntada que puedas para que quede de esta manera. Ya que tuve todas las capas zurcidas, calculé la medida de mi cintura para unirlo todo y que no fuera tan complicado manipularlo porque sí está difícil manejar tul. Después hice una pretina de 2 metros de largo por 10 centímetros para que al doblarlo como víes quede de 5 centímetros y que lo largo quede en un moño bonito. Hey, justo antes de que se acabara el día quiero ponerte en update de lo que estoy haciendo con los tutús. Resulta que el otro día terminé los tutús y se estaban viendo un poquito muy ralito. Entonces busqué ideas de cómo hacer que se viera más como una bailarina porque el chiste de que nos vistamos de The Black Swan es que parezcamos literal bailarinas de ballet. Entonces tuve que comprar 1 metro de blanco, 1 metro de negro de tul para que se complemente. Entonces así es como se estaba viendo hace unos días y así es como ya se ve el negro. Hice el trial con el negro, ahora voy a hacer el blanco y te voy a enseñar cómo hice ese pequeño little hack que está muy fácil. So that's it for the update. El hack es hacer otras 2 capas de tul y coserlas al revés de cómo se puso el tul con la pretina. Mira,
Ve cómo la pretina se ve abajo y encima, pero al revés, está la nueva capa de tul. Esto hará que se esponje de manera que parezca un tutú real de bailarina. Y después de unir la primera capa de tul, uní la segunda justo abajito de la primera. Una vez que ya quedó, corté de las primeras 2 capas que hice porque las de encima habían quedado más alzadas, entonces nomás lo emparejé. Acuérdate de planchar muy bien capa por capa para que quede aún más esponjosito y ¡tzara! Para mi corset me di cuenta que tengo un bra que encaja perfecto con el corset, entonces no fue necesario hacerle copas. Lo único que sí hice fue simular sangre con retazos porque me dio lástima manchar el corset de sangre falsa. Las plumas fueron un reto porque no encontraba en ningún lado hasta que busqué en una mercería random y funcionó a la perfección. Lo que hice fue doblarlas o quebrarlas de esta manera. Sí estaba algo duro, pero apenas así agarró la forma curva y después lo pegué a unos broches y listo. The White Swan quedó completo. Por alguna razón la tela negra traía menos que la blanca, entonces nomás me salió un rectángulo de 17.5 y otro de 35 por el largo del tul. Hice exactamente lo mismo, zurcir el tul y pegarlos a una pretina. Tal cual como sucedió para el blanco, compré 1 metro más de tul para completar los tutús de la siguiente manera. Probablemente aquí se entienda mejor cómo pegué las nuevas capas en la pretina. Igual acuérdate de planchar para que vaya quedando con buena terminación. Para el corset comencé por hacer un mock-up con una tela X simulando la forma de otra blusa similar y creando parte por parte el corset, más o menos así para después pasarlo a la tela verdadera. Fue súper satisfactorio ver cómo iba quedando después de planchar cada parte porque se veía súper limpio. Para la parte de atrás hice algunas tiras para que el corset quede ajustable y lo cosí de esta manera. También hice un bies para que la bastilla del corset quedara aún más limpia con la terminación. Para ajustar el corset utilicé bies de verdad porque se me hizo más fácil. Good morning. Resulta que anoche le dije a Lord que se midiera el disfraz por completo. El corset, el tutú, los zapatos, la corona, todo. Como si ya fuera el día. Pero cuando se agachó para ponerse los zapatos, tronó el corset. Y así es como quedó. Más o menos sí fue mi culpa porque yo ya sabía que esa tela era muy frágil, se deshilacha demasiado rápido, pero estéticamente se ve muy bonita porque parece seda, pero no es seda. Entonces, lo que voy a hacer es usar retazos de tela blanco que tengo y ver si los podemos pintar con esos sobrecitos de polvo para pintar ropa, cabellito. Que yo creo que sí va a funcionar porque ya lo hemos hecho y sí funciona. Entonces, se me está acabando el tiempo como para ir otra vez por tela y volverlo a hacer. Entonces, mejor opté por esta opción. Lo bueno que sucedió aquí estando en la casa y no de fiesta porque literal fue justo en el busto. Rima. Pero vamos a ver si puedo hacer funcionar esto. Ya ahorita corté los patrones en la tela blanca
Le hice unas modificaciones que quería que le hiciera, lo hice un poquito más largo. Entonces, se me acaba el tiempo, pero esperemos que sí quede. Igual que las instrucciones pasadas, hice lo mismo, pero un poco más largo, porque le picaba el tutú con el corset tan corto. Entonces así es como se ve. Y la única manera de sobrevivir a hacer otro corset fue viendo Gilmore Girls y Girl, I'm obsessed. Y aquí está el proceso de la decoloración del corset. Hoy es sábado 29 de octubre, a.k.a. el día de la fiesta. Y como pudiste ver, anoche terminé el corset y lo metimos a pintar. Pero no estaría haciendo este video si no hubiera pasado algo trágico. Resulta que así es como quedó. Color gris, muy bajito. A pesar de que el agua estaba súper negro intenso, quedó color gris. Seguimos las instrucciones y todo y quedó color gris. Entonces hoy me desperté temprano, son las 8 de la mañana, porque pensamos que voy a hacer como un tipo funda / forro con la tela bonita raso. Aunque no es funcional, voy a hacer lo posible por hacer que no se deshilache y en todo caso que suceda lo mismo, pues va a traer abajo este corset. Entonces, justo hoy no quería hacer nada relacionado con Halloween, no quería terminar nada, pero ni modo, eso voy a tener que hacer. So, manos a la obra. Ok, al parecer la tercera es la vencida. Esta vez corté toda la forma del corset en lugar de pedazo por pedazo, porque de esa manera se iba a volver a deshilachar, entonces nomás cubrí la parte delantera de esta manera. Por último, volví a recalcar los canales de las varillas para simular aún más el corset y listo.